Ahí está grabando. Ya, súper. Volvió Cristian. Ya, pues comencemos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Centro de Estudio en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, SECTA, les doy la más cordial bienvenida a este primer conversatorio del año 2021. Ya son 3 años de esta actividad, donde hemos conversado interesantes y variados temas en el ámbito de los alimentos y compartiendo con los asistentes, y en este caso online con la audiencia, importantes investigaciones en el área del quehacer de SECTA, con el principal objetivo de acercar el conocimiento a la comunidad. Pero hoy es distinto porque el presente, dado la emergencia sanitaria, nos obliga a dar paso y espacio a otros temas tan relevantes que son de interés mundial, como son las vacunas, que ha generado mucha incertidumbre, preocupación, pero también mucha esperanza. Y por eso es que hemos invitado a expertos en el tema que nos convoca hoy, COVID-19, el impacto de vacunas y nuevas cepas, para que puedan entregarnos información actualizada, basada en evidencia, derribar algunos mitos, y en definitiva estar bien informado en este momento, queramos o no, un momento histórico que estamos viviendo de vacunación masiva, pero voluntaria. Antes de presentar a los expositores y dar paso a las presentaciones, quiero dejar con ustedes al director de SECTA, doctor Claudio Martínez. Gracias, Adens. Bueno, sumarme a tus palabras por en fondo, la alegría que sentimos como centro al poder dar un pequeño aporte a la situación en la cual nos encontramos hoy en día desde la universidad y en función de nuestros objetivos como centro, de siempre estar informando en base a evidencia científica sobre los diferentes temas. Como bien decías tú, 3 años de estos conversatorios donde hemos estado entregando información relevante del ámbito de los alimentos, y día hacemos lo que se podría eventualmente pensar como un paréntesis en esta entrega de información sobre el área de alimentos, para abordar un tema muy relevante que nos tiene a todos, por supuesto, muy preocupados, y que es el tema de la pandemia por el COVID-19. Agradecer, por supuesto, la presencia de todos quienes en estos momentos se han conectado en esta nueva modalidad de conversatorios que se nos ha impuesto la situación. Y, por supuesto, agradecer a los expositores, a Marcelo y a Cristian, quienes tienen una dilatada experiencia en el tema que nos van a conversar ahora, y nos van a dar algunas luces para poder nosotros también espero poder intervenir con preguntas, comentarios del público. Sin más que decir, solo repitiendo los agradecimientos, y por supuesto, bueno, esperemos que tenerlos a todos también en los próximos conversatorios, que tenemos un programa muy interesante para este año, y esperamos seguir en esto. Esperemos sí que los próximos conversatorios sean más presenciales. Adens, muchas gracias. Gracias, Claudio. Agradecemos entonces a los expositores. Aquí está el doctor Marcelo Cortés, virólogo, investigador y director del Departamento de Biología de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile, bioquímico de profesión y doctor en bioquímica y biología molecular. También agradecemos al doctor Cristian García, destacado epidemiólogo, investigador y académico del Programa de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, médico de profesión y doctor en salud pública. Ambos abordarán el tema de las vacunas como una herramienta para combatir el COVID-19, diferencia entre las vacunas, el efecto esperado en la población, y cómo se vislumbra el futuro con estas nuevas variantes. Nuevas vacunas, pero nuevas variantes también del virus. En esta ocasión ellos harán una breve presentación para dar paso a las preguntas e inquietudes y tratar de resolverlas, si no son todas, en su gran mayoría. Por un tema de organización, esta actividad no tendrá el formato tradicional de conversación e intervención en la mitad de la conversación, pero daremos prioridad a la aclaración de dudas, que tendrá lugar en el chat, donde podrán dejar sus preguntas, que serán respondidas al finalizar. Y mencionar que esta transmisión por Zoom está vinculada hacia la cuenta de YouTube, si
no me equivoco, de nuestra universidad. Bueno, y sin más preámbulo, dejo a Marcelo Cortés para su presentación, enseguida Cristian, y luego abrir la sección de preguntas. Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén todos bien. Quiero agradecer la invitación para poder exponer un poco en palabras sencillas de qué se tratan los virus, de qué se trata este virus que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas y hablar un poquito de vacuna. Todo en muy palabras sencillas, una presentación breve para luego en detalle ir aclarando las dudas. Agradezco mucho a los organizadores y voy a proceder entonces a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. Suelo luchar contra esto, el presentar pantalla. Se ve perfecto. ¿Ahí? Súper bien. Súper. Bien, bueno, ya me presentaron. Como académico, entonces, trabajo desde antes del año 2000, 1999, comencé a estudiar los virus con mi tesis de pregrado. Y a partir de ahí he aprendido mucho de ellos, creo entenderlos, me he dedicado a estudiarlos los últimos años, así que voy a pasar entonces a explicarles de qué se trata este pequeño agente biológico que se denomina SARS-CoV-2. Este es un virus muy pequeño con un genoma de RNA, es un virus muy sencillo, tiene una pequeña membrana bilipídica que le roba la célula, y de esta imagen lo que quiero destacar es las proteínas, las pocas proteínas que utiliza el virus para poder conformar su virión, y de ellas la más importante y a la cual le vamos a poner mucha atención es la proteína spike o espícula, o bien la proteína S, que corresponde a estas estructuras en color amarillo que se encuentran en el diagrama. Y acá vemos a la izquierda, en la zona inferior, una reconstrucción en 3D de cómo sería la partícula viral, y aquí vemos en rojo la proteína spike, se encuentra que tiene una cabeza como un triángulo, y esto nos indica que es un trímero, ¿ya? Es un homotrímero. El resto de las proteínas, proteína N, proteína M, son proteínas que permiten al virus poder tener su estructura y poder entonces esconder este RNA que se encuentra en su interior. Como sabemos bien, el SARS-CoV-2 es el causante del COVID. El COVID comenzó, como todos sabemos, con una enfermedad respiratoria. Inicialmente se le bajó mucho el perfil, se habló de que era un simple resfrío, de que era algo sencillo de poder abordar, un virus respiratorio más, incluso se habló en el año pasado. Sin embargo, hoy en día ya tenemos claro que es un virus que dejó de ser respiratorio, es un virus que ya pasa a ser sistémico, dado que es capaz de infectar diferentes tipos de tejido de nuestro organismo, y por lo tanto causando una amplia gama de daños y efectos en la persona que es contagiada, y el peor de los efectos que puede causar es la muerte del paciente que adquiere el virus. Por lo tanto, ya sabemos bien, no voy a abordar en eso, el doctor García va a abordar sobre cuáles son los efectos epidemiológicos, pero sabemos bien que el SARS-CoV-2 es un gran problema. Una de las herramientas, además del confinamiento y del diagnóstico, y también el desarrollo de antivirales, que los cuales algunas industrias farmacéuticas se han embarcado, es el desarrollo de vacunas. Las vacunas son una de las herramientas más antiguas que tiene el ser humano para poder controlar enfermedades. Voy a pasar a explicar aquí cuáles son las principales plataformas en las cuales se basan las vacunas actuales, donde tenemos que la vacuna más clásica que se conoce son los virus inactivados, es decir, son los virus que tras un tratamiento, ya sea térmico o químico, dejan de ser activos biológicamente, por lo tanto pierden su capacidad de infectar, pero mantienen la capacidad de generar una respuesta inmune protectiva. Esta, por ejemplo, es la base de la vacuna Coronavac, que es la que principalmente en Chile se está administrando. Tenemos también las vacunas del tipo vector viral, las cuales utilizan un virus diferente. Principalmente las vacunas que se están administrando hoy en día son basados en adenovirus, ya sea adenovirus humano, por ejemplo, tipo 5, o adenovirus de chimpancé. Y este adenovirus es modificado incorporando entonces un gen
foráneo que corresponde al que codifica a la proteína S del virus SARS-CoV-2. Entonces, el vector viral lo que hace finalmente, al ser administrado, como vamos a ver más adelante, es generar una respuesta inmune específica contra la enfermedad o el patógeno que estamos protegiendo. Otra de los tipos de vacuna que encontramos son los virus atenuados. Dentro de los virus atenuados, el más común es el virus de la polio. Muchos han de recordar esa gotita que cuando uno era niño tenía que recibir en forma de vacuna. Y el virus de la polio nos infecta, pero no produce enfermedad. Y al infectarnos nos permite entonces tener una respuesta inmune específica contra el virus de la polio y por lo tanto de la enfermedad grave. Por otro lado, tenemos las vacunas subunitarias. Las vacunas subunitarias han tenido un gran auge con la amplia capacidad que tiene la biotecnología de poder resolver problemas biológicos. Las vacunas subunitarias principalmente son recombinantes. Una de las más famosas de los últimos tiempos es la vacuna papiloma humano que se administra en niños y niñas. Este mismo virus estas mismas vacunas subunitarias también tienen una pequeña derivada que corresponden a las partículas tipo virus. Cuando nosotros usamos las proteínas capaces de formar la estructura viral, estas en algunas familias virales tienen la capacidad de autoensamblarse de forma espontánea, generando esta estructura que es igual a un virus, pero que carece de genoma. Por lo tanto, antigénicamente es reactiva, pero no es infecciosa debido a que no cuenta entonces con el genoma de un agente infeccioso. Por último, tenemos las vacunas de DNA, son prototipos de vacunas que se han desarrollado hasta el momento, no se han registrado vacunas de DNA para uso en humanos, y básicamente constan de la inoculación de un material genético que codifica para, por ejemplo, la proteína spike del coronavirus, y entonces al ingresar este DNA en la célula entonces es capaz de generar esta proteína y esta proteína dar una respuesta inmune específica. La derivada reciente, bueno, reciente estamos hablando de una tecnología de hace 20 años, la derivada de las vacunas de DNA corresponden a las vacunas de RNA mensajero. Las vacunas de RNA mensajero utilizan, como está diciendo el mismo título, utilizan RNA mensajero que codifica para alguna de las proteínas más antigénicas del virus con las cuales yo quiero proteger. Entonces, los RNA mensajeros que estarían en las vacunas, por ejemplo, de Pfizer y de Moderna, codifican entonces para la proteína S del SARS-CoV-2. Estas son entonces las diferentes plataformas en las cuales se basan las tecnologías actuales de vacunación, y muchos de estos van acompañados de adyuvantes que van a permitir exacerbar la respuesta inmune. Básicamente, una vacuna en su formulación no es nada más que antígeno con adyuvante que es inoculado en el paciente. Para poder controlar la pandemia del COVID-19 han surgido una gran cantidad de proyectos en las cuales, como vemos aquí, han propuesto el desarrollo de vacunas, ya sea subunitarias, vectores virales no replicativos, vectores virales replicativos, partículas tipo virus, como son las VLP, virus inactivados, etc. Pero algunas de ellas han llegado, como ya sabemos, a fases finales, estamos hablando de fase 3, o bien ya definitivamente aprobados, como sabemos la vacuna de AstraZeneca, o la Sputnik de Gamaleya de Rusia. Y sin embargo, hay muchos proyectos que todavía están caminando. Como ven aquí, más de 180 proyectos de vacunas que en el mundo se están desarrollando y que van en diferentes estadios para lograr su aprobación definitiva. Afortunadamente en Chile, de todas las vacunas que se han aprobado, 2 se encuentran en nuestro país, que son la CoronaVac de Sinovac y la de Pfizer, que es de RNA mensajero. ¿Cómo funcionan las vacunas de RNA mensajero? También muy breve, es muy sencillo. Esto es, el paciente recibe una inyección. La inyección consta de una molécula de RNA mensajero que codifica para la proteína S del SARS-CoV-2, la cual está protegida por una pequeña capa es un pequeño liposoma, una pequeña capa de lípidos, entonces que es capaz de proteger este RNA mensajero para que no se degrade. El RNA mensajero es una molécula muy lábil, por lo tanto explica el por qué para poder almacenar este tipo de vacunas se requieren temperaturas de ultrafrío, es decir, de menos 70 a menos 80 grados Celsius, causando entonces un gran problema logístico a la hora de su distribución. Sin embargo, es una vacuna sencilla en su raciocinio.
al inocularse, entonces la célula va a ser capaz de recibir este RNA mensajero en el citoplasma, y posteriormente este RNA mensajero va a ser traducido por parte de los ribosomas de la célula, y por lo tanto producir grandes cantidades de una proteína viral que hasta ese momento es desconocida para el organismo, y esta proteína viral entonces va a llamar a una respuesta inmune contra esta proteína, que va entonces en el futuro permitir que el paciente esté protegido contra la enfermedad cuando el virus desafíe al organismo, o sea, en una infección natural. Ahora, la gran pregunta que ha surgido acá es que si existe el riesgo de que este tipo de vacunas alteren nuestro genoma o alteren nuestro DNA. La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque el RNA mensajero, cuando ingresa a nuestro organismo, ingresa a nuestra célula, solamente queda en el citoplasma, no accediendo al compartimiento que nosotros conocemos como núcleo, en donde se almacena el DNA genómico humano. Por lo tanto, esta molécula no podría ingresar entonces a donde se encuentra el DNA genómico. Y por otro lado, la naturaleza química que tiene el RNA mensajero difiere enormemente con la del genoma. Esto es ácido ribonucleico y esto es ácido desoxirribonucleico, químicamente diferente, y por lo tanto no ocurriría entonces una intervención del genoma de nuestras células. Las vacunas vectorizadas, como pueden ser la AstraZeneca o la de Gamaleya, la Sputnik, están basadas en un vector no replicativo, que quiere decir que es un adenovirus que fue modificado genéticamente, en donde se reemplazó un gen del adenovirus por un gen que codifica para la proteína Spike del coronavirus. Y de esa manera, entonces, cuando el paciente recibe la inyección con este adenovirus, lo que ocurre es que la célula, el vector, perdón, va a permitir la síntesis de esta proteína foránea, y por lo tanto va a estimular la respuesta inmune específica contra el SARS-CoV-2. ¿Cuál es la finalidad? Principalmente, aunque también está la respuesta inmune celular, tenemos la respuesta inmune humoral. Entonces, cuando el paciente recibe una de las vacunas, lo que se espera entonces es que el mismo organismo se encargue de fabricar grandes cantidades de anticuerpos que neutralicen el virus. ¿Qué quiere decir? Que estos anticuerpos van a reconocer algunas de las estructuras virales, específicamente la proteína Spike del coronavirus, y al momento entonces de poder unirse a la proteína Spike, que corresponde a la llave, que lo que está buscando es la cerradura, que es la proteína AC2, que se encuentra en la superficie celular, el momento en que nosotros bloqueamos la proteína Spike, estamos bloqueando la llave. Acá está a la derecha, se puede observar una estructura tridimensional de la proteína trimérica, de la proteína Spike trimérica, y cómo estaría interaccionando entonces con la proteína AC2. Bueno, lo que harían los anticuerpos sería bloquear esta proteína, y al bloquear esta proteína viral, impediría entonces la interacción con la proteína AC2. Al bloquearla, entonces estaríamos evitando este paso en el cual el virus interacciona con AC2, y de esa manera permitiría el ingreso del RNA genómico viral al citoplasma, comenzando con esto, con la infección. Esa básicamente es el efecto que nosotros estamos esperando con el desarrollo de las vacunas, con lo que se refiere a la respuesta inmune humoral. ¿Cuál es la eficacia que tienen las vacunas? Bueno, es por todos conocido que las vacunas que tienen mejor eficacia corresponden a las vacunas de RNA mensajero. A la Sputnik también está declarado con un 92% de eficacia. Y acá abajo vemos la vacuna de Sinovac, la CoronaVac, que tiene declarado un 50, es como un 51-52% de eficacia para evitar la enfermedad en cualquier nivel. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este ensayo que da este número fue realizado en Brasil fue realizado en Brasil y en personal de salud con una alta carga viral. Por lo tanto, tenemos aquí un cálculo de eficacia en un ambiente extremo. Por otro lado, también hoy en día, podemos discutirlo después, sabemos que protege un 100% para los casos graves de COVID, es decir, va a proteger a las personas vacunadas de que caigan en la UCI o que bien fallezcan. Podemos hablar de eso más adelante en las preguntas. Ahora, hay una controversia actual hoy en día, hace 1 o 2 días,
con respecto a la eficacia que tienen las vacunas que son fabricadas en China. Y claro, la vacuna, por ejemplo, CoronaVac tiene un 50% de eficacia con respecto, si uno lo analiza con respecto a la vacuna de mensajero, por supuesto que presenta una eficacia menor. Sin embargo, si nos vamos a la realidad de otras vacunas, por ejemplo, fíjense bien, la vacuna de influenza que año a año se inocula a los adultos mayores y a los niños, tiene una eficacia que fluctúa entre un 40 y un 60%. Y por lo tanto, el que esta vacuna presente un 50% de eficacia no es algo anormal dentro de las vacunas humanas. Lo importante aquí, vamos a discutir más adelante, es que estaría protegiendo contra enfermedades graves. Las vacunas siempre han sido una gran herramienta y tenemos ejemplos históricos de, por ejemplo, que el ser humano por primera vez fue capaz de erradicar un virus del planeta, y este virus es el virus de la viruela. El virus de la viruela es un virus un virus muy grave, afectaba principalmente a niños, causando una alta mortalidad, y gracias a un efecto mancomunado de la Organización Mundial de la Salud, se desarrolló una vacuna conjunta, la cual fue aplicado a nivel global, y como pueden ver en este gráfico, fue un efecto increíble el poder eliminar y erradicar finalmente la viruela de nuestra población. Después de 1980 no se ha presentado ningún caso de viruela, y es un caso exitoso en donde, si nos ponemos de acuerdo, podemos lograr entonces poder controlar una enfermedad tan grave como fue la viruela. En el caso de la polio, que es también una vacuna desarrollada hace muchos años, el virus de la polio también, si se dan cuenta en este gráfico, a medida que la población mundial fue adquiriendo las vacunas y fue incorporándolas en sus programas de vacunación, vemos una fuerte caída en los casos de poliomielitis, y hasta, no podemos decir erradicarlo porque todavía hay brotes en países africanos, pero obedece obviamente a una falta de servicios de salud y a una mala alimentación, pero se puede decir que la poliomielitis hoy en día no es un problema gracias también a un efecto mancomunado de diferentes países para poder controlar la enfermedad. Y esto lo dejo también para que lo podamos discutir más adelante, porque es algo que con respecto al SARS-CoV-2 y al COVID tenemos que abordar. No sacamos nada con que solo un país de la región, como puede ser Chile, vacune a 100% de su población y el resto de los países vecinos no. Podemos discutirlo eso más adelante. Hay otra cosa que me preocupa mucho y que también lo incorporo dentro de mis charlas, y es el movimiento antivacuna. El movimiento antivacuna puede tener diferentes argumentos, que el cual llama a la población a no vacunarse. Sin embargo, tiene efectos catastróficos en poblaciones que no tienen la posibilidad de recibir la vacuna. Piensen que una persona inmunodeprimida, una persona con tratamiento de cáncer, por ejemplo, si su médico no se lo permite, no se puede vacunar contra el COVID. Por lo tanto, si el resto de la población no se vacuna y no logramos entonces un control de la enfermedad poblacional y del virus de manera poblacional, entonces estamos en problemas. Entonces, por eso es que el movimiento antivacuna hay que tener argumentos bien claros, y esa es un poco estas iniciativas en las cuales estamos participando, de poder aterrizar a la población cualquier tipo de duda, y de esa manera nos dé la capacidad que la población entienda que el poder de las vacunas es muy grande. Sin embargo, para este virus tenemos que tener claro que las medidas de seguridad se deben mantener igual. ¿Por qué? Porque estamos ante nuevos riesgos, y uno de los grandes riesgos es la generación de nuevas variantes virales. En esta diapositiva les puedo mostrar la generación desde la cepa original de SARS-CoV-2, cómo se han ido generando diferentes estirpes virales o diferentes familias o clados genéticos virales, en donde podemos ver la gran variedad de variantes que se han observado, siendo de gran preocupación la variante B1, que vemos aquí en naranjo, que corresponde a la cepa británica. Tenemos también con gran preocupación la variante B3, que está aquí abajo, donde es la cepa brasileña, la de Manaus. Y con gran preocupación también se está observando
el surgimiento y el crecimiento de la prevalencia de esta cepa que vemos aquí, que es la variante B2, que es la variante sudafricana, que vemos aquí, que tiene su propio brazo y ya tiene sus propios representantes. Estas variantes son de gran preocupación. ¿Por qué? Porque fíjense bien la frecuencia con la cual se han detectado, cuando se han estudiado genomas a nivel mundial, y la prevalencia o la frecuencia de estos genomas dentro de todas las cepas que se han secuenciado, que son las que están graficadas acá. Vemos que la variante B1, la variante B2 y la variante B3 rápidamente han comenzado a desplazar al resto de las variantes originales con las cuales nos enfrentamos. Esto tiene un riesgo, y es que las variantes que sirvieron para poder manufacturar y formular las vacunas van a generar entonces una respuesta inmune contra estas cepas virales. Y estas pueden tener eventualmente la capacidad de poder escapar a la respuesta inmune. Un pequeño ensayo que se hizo en laboratorio mostró que, fíjense bien, aquí estoy graficando el genoma de SARS-CoV-2, el gen que codifica para la proteína Spike. Vemos aquí las diferentes mutaciones que van a dar origen a las variantes inglesa, sudafricana y brasileña. Bueno, ¿cuáles son las variantes que han causado gran preocupación? La inglesa por la capacidad que tiene de poder dispersarse rápidamente por la población, pero últimamente está causando gran preocupación las variantes sudafricana y brasileña. ¿Por qué? Porque esta mutación que cambia de glutámico a lisina en una posición 484, esta mutación que se encuentra en la cepa sudafricana y en la cepa brasileña, ha mostrado en ensayos in vitro que tendría cierto grado de capacidad de evadir la respuesta neutralizante de anticuerpos, ¿ya? Por lo tanto, con ese simple experimento, se puede entonces elevar el nivel de preocupación de que el virus tenga en un futuro la capacidad de generar una variante con tal número de mutaciones que pueda entonces escapar a la respuesta inmune. ¿Escapar cómo? Si yo diseñé una vacuna que es capaz de generar un anticuerpo que bloquee a la proteína Spike, si esta proteína Spike posteriormente muta, cambiando entonces los aminoácidos que conforman su estructura, eventualmente puede ocurrir que los anticuerpos no sean capaces de neutralizar el virus y sí, entonces el virus pueda escapar de la respuesta inmune y causar infección. Esa es en pocas palabras y en sencillas palabras, la preocupación que tenemos hoy en día con las nuevas variantes. Con eso termino. Agradezco su atención. Gracias, Marcelo. Han llegado algunas preguntas, pero vamos a dar paso a Cristian. Antes de responderlas cada una de ellas, Cristian. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Marcelo, también por la presentación. Creo que nos complementamos bien en los temas. Y antes de partir, voy a compartir la pantalla. Antes de partir, quisiera mostrarles, esto es una pequeña encuesta para que al final de la presentación ustedes puedan, y veamos la respuesta, ustedes pueden unirse a esta página, se llama slido.com, y el código de esta es una pregunta nada más, es el que ustedes ven ahí, 953818. También va a estar en el chat para los que nos están viendo directo por el Zoom. Pueden con el celular escanear el código QR y responder. La pregunta es la siguiente. Si le dieran la opción de disminuir a la mitad la probabilidad de enfermar por COVID-19, ¿ustedes la tomarían? Y ahí tienen sus alternativas para que participen y al final podamos conversar un poquito de esto y ver la opinión de nuestros auditores. Ya están llegando las preguntas, todos por ahí ya están respondiendo. De nuevo es slido.com y el número es 953818. Les voy a compartir mi presentación. Si me pueden ayudar, si es que se ve mi power. Se ve bien, Cristian. Perfecto. Bueno, yo les tengo que contar, yo tengo el sesgo de ser un médico, pero médico
salubrista, epidemiólogo, entonces vemos las cosas desde la perspectiva de las poblaciones, de los grupos de personas. Entonces mi presentación va en ese sentido, a complementar un poco de lo que recién nos presentó Marcelo. Les pido también a la AENS, y si es que me paso en el tiempo me avise, entonces me avise cuando me quedan unos 5 minutitos, por si acaso, si me entusiasmo demasiado. Bueno, sabemos que la situación es compleja en el mundo. Ya tenemos más de 130 millones de casos de COVID, casi 3 millones de fallecidos. Ustedes ven que casi todo el mundo teñido de rojo, con cada uno de los circulitos representando la cantidad de personas que han sido diagnosticadas, liderado por Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Rusia, Reino Unido, y que, bueno, también son países de los que tienen mayor cantidad de población. Lo que estamos viendo es una especie de cuarta o quizás quinta oleada. Ustedes ven aquí en el tiempo cuántos casos presentados por las barras hemos tenido en todo este tiempo desde que se inició. Aquí, muy pequeñito, se alcanza a ver qué pasó en China, después una primera oleada que pasó en Europa y parte de Occidente, después partió y siguió con otros países de Europa y de América, después también se había partido a Estados Unidos y la segunda ola de Estados Unidos, y así sucesivamente. Nosotros estamos viendo varias olas, y desde febrero estamos viendo una alza, no solamente en Chile, sino que también en el resto del mundo, en el resto de los países. Y eso ya ha llamado bastante la atención, y que especialmente en el caso de nuestro país coincide con la vuelta de vacaciones, con permisos y con más contacto de personas. Sí hemos visto aquí hay varias olas, y eso hay que entenderlo. En nuestro país partimos y tuvimos el pic en junio pasado, y se bajó de manera más o menos importante, pero nunca se bajó de entre 1.000 y 2.000 casos al día. Y eso es importante porque eso significa que había una masa de personas que estaba contagiando que era grande. Y la masa de personas contagiantes va a contagiar a otra masa más grande, y así sucesivamente. Y eso también lo vamos a explicar con algunos ejemplos. Y estamos ahora alrededor de bueno, depende del día, el día martes tenemos 3.800 y fracción casos sintomáticos solamente, para poder compararlo lo que teníamos acá, porque antes no se hacía esta búsqueda activa que se le hace a las personas asintomáticas en las plazas, en los malls, en las municipalidades. Es el tercer o cuarto día martes con mayor casos, por lo tanto la situación, y ustedes lo ven, es compleja. Lo mismo pasa con la positividad, y aquí hay que aclarar que es bien complicado. Antes de agosto, nosotros buscábamos a las personas con síntomas, por lo tanto, claro, no eran muchas personas que tenían una alta probabilidad de tener esto porque tenían los síntomas, y llegamos hasta cerca de 40, pero en realidad rondó los más altos un 30-35% de cada examen, cuántos de ellos salía positivo. Posterior a esto, hemos visto que es bastante más baja, pero tenemos que tomar en cuenta que la búsqueda activa de casos a los asintomáticos hace muchos exámenes y encuentra poco. Análisis que hemos hecho en la Universidad de Santiago, vemos que si vemos la actividad en los sintomáticos, las últimas semanas en torno al 20%, y si vemos solamente lo de la búsqueda activa, lo de los asintomáticos, alrededor de un 3%. Eso significa que se hacen 100 test en la búsqueda activa y salen positivos. Se hacen 100 test en personas que llegan con síntomas, se hace, 20 salen positivos. Y por esto, como se diluye un poco la cifra, y tenemos alrededor del 11, 12, por ahí hemos estado las últimas semanas, y en alza siempre. Lo que es, por lo demás, preocupante, porque es un reflejo de que si buscamos más, encontramos más, y además es un reflejo que está circulando de manera activa el virus. Esto también, pues el país no es homogéneo, y el país tiene ciertas diferencias. Ustedes ven aquí distintas regiones, y esto, yo insisto, siempre ocupo solamente los casos sintomáticos para poder comparar la curva completa. Y ustedes ven que hay regiones que han tenido todas una curva más o menos parecida. Me llama mucho la atención que hay las comunas o sea, las regiones del norte tienen algo un poquito distinto a las del sur. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Una estabilización en Arica, ahora último, después de un alza y mantener en Iquique, ¿cierto?,
y empieza a aumentar, y algo parecido estamos viendo también en las regiones vecinas. Y en Coquimbo recién, después de una subida importante, se está viendo una baja. Tendríamos que confirmarlo en las próximas semanas si es que eso realmente está pasando. Fíjense, Valparaíso, la región metropolitana, si bien va un poquito más atrás, va en alza. O'Higgins, el Maule, Ñuble, todas en alza franca y muy clara desde finales del año pasado. Biobío también estuvo siempre al alza, pero muchas de estas otras regiones también han estado siempre al alza, y se empieza a ver una pequeña reducción acá, y pareciera lo mismo que en Araucanía, lo mismo que en los ríos, y en los lagos, después de una baja, una estabilización que han tenido. Aysén es medio difícil, es más volátil porque es poca población, tiene una curva un poquito distinta, y Magallanes, después de estas dos tremendas olas que han tenido, parece estar un poquito más tranquilo. Lo que es preocupante porque hay una sincronización de las regiones y que hace problemático dado que tenemos más casos graves, y también más ocupación de cama, y no se puede trasladar personas de una región a otra. Yo les decía que yo veo esto desde la perspectiva de las poblaciones. Si nosotros tenemos una persona, se contacta con una persona enferma, hay una cierta probabilidad de contagiarse y de pasar de un estado sano a un enfermo. Y esta persona puede pasar después a un estado sano, nuevamente recuperarse, o fallecido. Cuando lo vemos en poblaciones y en grupos de personas, tenemos que verlo como esto, y no se preocupen, no nos vamos a entrar en detalle de las ecuaciones, pero es una especie de llenado de tina. ¿Qué significa eso? Que hay un flujo de personas que ingresan a esta tina o a este recipiente de personas que están infectadas. Y después salen, en el peor de los casos, fallecidas o recuperados. Y así esto se va llenando, y vamos viendo cómo es la dinámica. ¿Y por qué esto es importante? A las personas que pueden ser contagiadas se llaman susceptibles, que pueden pasar a ser una persona infectada. Lo que pasa es que cuando tenemos muchos contactos y las personas infectadas se contactan con los susceptibles y se contagian, genera automáticamente un aumento de la llave, la aumentan y le dan a full, ¿cierto? Mientras más infectados vamos teniendo, mayor contacto tienen con los susceptibles, estamos hablando de probabilidades a nivel de poblaciones, aumenta ese flujo y aumentan más los infectados. Por lo tanto, es un círculo, en este caso es un círculo de retroalimentación positiva. Mientras más hay, estimula que haya más y sigue sumando. Y lamentablemente, de estos infectados una proporción va a seguir aumentando siempre, ¿cierto? Si es que no cortamos la cadena de transmisión, va a generar un número cada vez más grande de recuperados. Y claro, hoy día ustedes pueden ver en las noticias que tuvimos el número más grande de recuperados nunca, y claro, siempre va a ser el número más grande de recuperados nunca, porque van saliendo de las personas infectadas. Y también personas graves, hospitalizadas y fallecidos. Por lo tanto, la clave de acá es lograr cortar la cadena de transmisión y que una persona infectada, sabiendo o no, no esté en contacto con una susceptible. Esa es toda la ciencia del control de una enfermedad transmisible. Mucho se ha hablado del número de reproductor, el R, el RE, el R0. Todo esto tiene que ver, esto sencillo, qué tan contagiosa es el COVID. Ustedes ven aquí, el COVID, en promedio, una persona contagia a 2,5. Eso en condiciones de todas las personas susceptibles, que no hay inmunidad, nada. Eso es el promedio en general. Y con las medidas que se toman, eso se puede ir reduciendo. Cuando una enfermedad baja de 1, significa que empieza a disminuir. No necesariamente que esté bien, sino que se acelera lentamente para después controlarse en el tiempo. Eso demora. Y si esta la comparamos, el COVID, con la influenza, tiene 1,5, bastante más baja. El ébola, 2. El SARS del 2002, 3,5. Las paperas, la rubiola, 6. La viruela y el sarampión, bastante más. Esta es una enfermedad bastante contagiosa, pero no tan contagiosa, por ejemplo, como el sarampión, que fíjense, contagia 16. ¿Y qué quiere decir esto?
pongamos y redondeemos en 2. Si una persona contagiada puede generar 2 contagios, esas 2, 4, 8, 16, 22, 64. ¿Por qué es importante cortar la cadena de transmisión? Si nosotros logramos, por ejemplo, hacer que esta persona no se contacte con una de esas 2, por ejemplo, diagnosticándola temprana, sometiéndola a una cuarentena, porque este caso podría ser incluso un caso asintomático y que fue contacto de alguien antes. Y esto significa que si evitamos que esa persona se contacte con otras personas y reducimos a la mitad, fíjense, unas pocas generaciones, en vez de tener los 64, tenemos la mitad de enfermos si es que se mantiene la dinámica. De ahí la importancia de actuar rápido, temprano y de manera profunda con las medidas a nivel poblacional, pero también a control de los pacientes y sus contactos. Para comparar, fíjense aquí para atrás la cantidad de muertes. La peste negra mató a 200 millones de personas, bien grande. La viruela, 56 millones de personas en el 1520. Ha habido cólera, 1 millón. Fiebre amarilla, un poquito, en los 1800. La gripe española, alrededor de 40-50 millones. El VIH, 25 a 35 lleva en todo este tiempo. Y el COVID, 2,7 a 3 millones de personas fallecidas. ¿Cuál es la diferencia con la mayoría de todas estas? Es que hoy en día tenemos la capacidad de diagnóstico rápido, fíjense que son los años 1800, 1500, etc., y de tratamiento y de soporte. Por lo tanto, uno espera que también hay una letalidad y una mortalidad mucho menor, pero no deja de ser una enfermedad que es grave y que es importante en términos de la población. Así se ha desarrollado las vacunas, y la gran duda, ¿cierto? Porque las vacunas no están disponibles de manera inmediata para toda la población. ¿A quién vacunar? Y el objetivo de esto, y lo establece la Organización Mundial de la Salud, es proteger a las personas y los sistemas de salud y reducir al mínimo las repercusiones económicas. Y asegurar las vacunas se fabriquen y además que se distribuyan de manera justa y equitativa. Y esto Marcelo mencionaba algo, aquí no estamos, nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que nosotros podemos estar inmunizados completo en nuestro país, si es que sigue la epidemia en otros lugares, por ejemplo, una amenaza importante que hay en las regiones Brasil, pero también algunos otros países que se han demorado más en vacunar, existe la probabilidad que surjan nuevas cepas y que sean resistentes a la vacuna. Sí, también la OMS establece a quiénes vacunar primero, las personas con vulnerabilidades y más riesgo de morir, para reducir principalmente la enfermedad grave y la muerte. Como esta distribución se sabía iba a ser compleja y además probablemente beneficiar a los países con más recursos, que es lo que está pasando, se establecieron unas etapas y una iniciativa de la OMS para lograr distribuirlas mejor. Y se llama el mecanismo de COVAX, que busca principalmente con 3 fases que a todo el mundo y a las que se incluyan en esta iniciativa poder entregar vacunas rápidamente durante este año para que cubran el 20% de su población. Además, que cubran a países en mayores riesgos de repercusiones graves, a los países más vulnerables, y en países tengan sistemas de salud vulnerables y una proporción de personas en situación vulnerable, pobreza y problemas de acceso a la salud. Y además, cubrir también a personas como refugiados, solicitantes de asilo y personas que trabajan, personal de salud y personal social, trabajan en esos lugares con guardar siempre este 5% de las vacunas que va a estar destinado a ellos. Por tanto, claro, esto es un desafío mayor porque necesitamos una coordinación a nivel mundial y no solamente que algunos países se aceleren y logren llegar rápidamente a las metas de vacunación, porque también dependemos del resto. ¿Cómo vamos en nuestro país? Y estas son cifras que saqué hace poquito. Es la cobertura con una dosis. En Chile vamos avanzando de manera bien. La vacunación ha sido un éxito. Y fíjense que en los distintos grupos de edades hemos llegado a una cantidad de población importante con una cobertura muy grande. La meta del 70% al menos es para todos, por lo tanto, claro, tenemos una dosis y falta todavía un número importante de personas de 40 a 49, 30 a 39 y más jóvenes, ¿cierto? El problema es que con una dosis no es suficiente y sabemos, hay algunos reportes que dicen que hay buenos grados de protección, pero
lo que está y lo que se ha probado son las 2 dosis. Y lo que vemos es que si bien tenemos muy buena cobertura hoy en los grupos de mayor edad, vamos a empezar a ver probablemente algún efecto, sobre todo en la muerte en las próximas semanas, es que los otros grupos, y que son los grupos de población más grandes, y eso es importante decirlo, 50 años abajo, gente adulta y adulto joven, todavía falta bastante para lograr la meta, llegar todo el país al menos ese 70%. Y fíjense, así hemos ido avanzando, y aquí es más o menos lo mismo, pero el grueso de la línea demuestra la cantidad de población en miles que falta por vacunar. Tanto ustedes ven, todos los grupos más jóvenes tienen un grupo más, y los grupos de mayor edad se va achicando esa línea de zonas que faltan por vacunar. Por lo tanto, vamos bien, vamos avanzando, sobre todo fíjense en esta última que empezaron hace Lo perdimos. Sí, perdimos a Cristian. que estableció lo siguiente. Ahí está, sí, ahí volvió. Cristian, te perdimos en un par de segundos. Me paré, ya, ¿dónde? ¿Por aquí? Hola, buenas tardes. Yo quedé en la cobertura de la población vacunada, por grupo. Aquí. Fue, no sé, 10 segundos que paraste, así que si puedes retomar desde ahí. Sí, no hay problema. No hay problema. Lo que vemos acá, sobre todo con las 2 dosis, es que tenemos una buena cobertura en la población adulta y personas mayores, pero un grupo importante de la población aún falta, 30% recién de cobertura de 50 a 59 años, que va a ir aumentando de manera importante en las próximas semanas, y eso es bueno, pero tenemos que estar conscientes que estas poblaciones de adultos y adultos jóvenes es una población muy grande, por lo tanto se va a demorar en alcanzar esa meta del 70%. Lo que vemos acá es lo mismo, pero como ha ido en el tiempo y que va de manera importante subiendo desde el inicio de marzo en los grupos más grandes, y el grueso de la línea es la cantidad de población que falta por vacunar. Bueno, y estamos viendo el alza importante de las personas de 50 a 59 años que empezaron a vacunarse hace un 10 días, 1 o 2 semanas, ¿cierto? El tema es que, punto, vamos avanzando bien, pero falta bastante todavía y para ver efectos a niveles poblacionales importantes. En la ciudad de Río de Janeiro se estableció y se hicieron algunos modelos para probar esto, cómo lo podíamos hacer. Y se vio lo siguiente: estos son modelos que ven enfermedad grave, respiratoria, y enfermedad respiratoria clínica, equivalente a un COVID sin hospitalización, los de arriba con hospitalización. Pero los dos establecen en azul que si se hace antes la vacunación, el modelo muestra que la cantidad de personas enfermas graves o las enfermedades menos graves, azulito, bajan antes. Y lo importante, como uno ve en general cuando ve el área baja, la curva, en la cantidad, también baja de manera importante la cantidad de personas que serían infectadas si es que uno deja pasar mucho tiempo vacunas. Por eso es importante esto, establecerlo rápido, lo más rápido posible. Y bueno, ya en verde está, así que no hacemos nada. Y otra cosa importante, y voy a borrar ahí lo que me salió, lo que dejé de lo anterior, y la otra cosa interesante que se ve es que si es que nosotros tomamos ciertas medidas, por ejemplo, vacunamos en enero. Si vacunamos y establecemos distancia social y cuarentena, tenemos esta curva, que baja de manera importante. Si es que no vacunamos y establecemos solo distancia social y cuarentena, tenemos esta curva. Por lo tanto, la vacuna es importante. Fíjense, si es que nosotros vacunamos, pero solo establecemos las cuarentenas, y estamos hablando de cuarentena de las personas que están en contacto
con un caso, otros contactos que se van a cuarentena, de esa cuarentena estoy hablando, y la distancia social es las medidas que tomamos de distanciamiento, y eso incluye las cuarentenas a niveles de regiones o comunas, ¿cierto? Y si es que nosotros solamente establecemos estas cuarentenas de los contactos, tenemos esta curva que es bastante mayor que la que tenemos si es que combinamos distanciamiento social, cuarentena y vacuna. Moraleja, la vacuna es una ayuda importante, clave, pero no basta con eso, porque hay otros riesgos y hay otras cosas que influyen también en la dinámica de la enfermedad. Esto es básicamente lo mismo para el Reino Unido, y que en gris está el distanciamiento social y las medidas no farmacológicas que se llaman. Y si es que se vacuna en diciembre, este es un modelo que hicieron para diciembre, aumentaban los casos, y por lo tanto estamos dentro de lo que nosotros podíamos esperar todavía en Chile. Es un modelo parecido a lo que estamos viendo nosotros. Después de eso, bajaba, después subía nuevamente. Si es que se mantenía por un tiempo corto, se liberaban y se dejaban cuarentenas o medidas más laxas. En cambio, si vamos acá al lado, si es que se vacunaban al mismo tiempo, esa misma alza, se mantenía todas las medidas, distanciamiento social, las cuarentenas, en cuanto a los casos tempranos, más tiempo hasta abril, la curva era bastante menor, distintos escenarios y de eficacia de las vacunas. Y pasa lo mismo si es que este relajamiento no se hace abrupto, sino que se hace paulatino, si es que dura hasta julio, de manera paulatina, versus si dura hasta el mes de octubre. Bajan de manera muy importante los casos y por ende los enfermos, los hospitalizados y finalmente también los fallecidos. Problemas que tenemos, como resaltó Marcelo en la presentación anterior, tenemos el surgimiento de nuevas variantes del Reino Unido, de Sudáfrica y en Brasil, que es la que preocupa en especial. Y la verdad que eso es una amenaza para esta protección y esta famosa inmunidad de rebaño, que pudiesen tener algún efecto. Y, por ejemplo, aquí tenemos la variante del Reino Unido, aquí la variante de Brasil y la sudafricana. Vemos que la vacuna Pfizer y la Moderna reducen de manera importante su efectividad, entre 2, 6 veces, hasta 8 veces la Moderna, reducen su efectividad. También se ha visto que la Novavax, que es otra vacuna que existe, reduciría con la variante. Lamentablemente, este es un estudio que es de hace un par de semanas nada más, que no tiene datos todavía de Sinovac, pero cada día están saliendo nuevos estudios, no importa el efecto en este sentido. Sí se ha visto que habría menos la Sinovac, cierto efecto contra todas estas variantes y que nos estarían protegiendo, sobre todo la variante brasilera. Por lo tanto, creo que es importante remarcar la importancia, porque las vacunas han demostrado ser muy efectivas y eficaces, eficaces contra muerte y enfermedad grave. Quizás no contra la infección, que podría mantener circulando el virus, pero al menos eso nos da tiempo y protege vidas y protege también al sistema sanitario, que tiene que dar atención a las personas más vulnerables que enferman de todas maneras. Por tanto, claro, muchas personas pensaban que estábamos en este túnel avanzando y que las vacunas nos mostraban el fin de ese túnel. El problema es que si no tomamos las otras medidas, si es que no encontramos rápido a los casos, no encontramos rápido a sus contactos, los sometemos a cuarentena, la verdad, y tomamos medidas de cuarentena y distanciamiento social a nivel poblacional, la verdad que esa luz podría no ser la luz que salía, sino que el tren que viene en contra. Por lo tanto, hay que mantener las medidas de salud pública que se llaman poblacionales para controlar en conjunto con las vacunas, para que podamos salir de esta pandemia que entendemos no solamente es dramática, sino que es un problema para todos, todas en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias. No sé si nos queda un tiempito. Gracias, Cristian. Sí, Marcelo. Sí, tenemos tiempo de preguntas, han llegado varias. Súper interesantes las dos exposiciones.
Quizás podríamos ver el resultado de la encuesta. Ah, veamos la encuesta, ya. Veamos la encuesta. Que me había ido también. Sí, yo puse el link y el código en el chat. Excelente. Tuvimos hartas respuestas. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Esta es la... Si le diera la opción de disminuir a la mitad la probabilidad de enfermar, ¿la tomarían? 91% diría que sí, 6% lo pensaría y 2% no. Una persona, ¿ah? De 47 respuestas. Bueno, Marcelo mostró recién en la efectividad de las vacunas enfermar y decía que la Sinovac tiene un 50-54% de efectividad frente a la infección y a la enfermedad de cualquier tipo. Bueno, ¿cómo se interpreta eso? Eso se interpreta de la siguiente manera. Una persona que se vacuna con la Sinovac tiene la mitad de probabilidad de enfermar, leve o grave, pero la mitad de enfermar que una persona que no se vacuna. Está bien y se ha discutido bastante de que no es una efectividad muy alta, claro, porque el estándar para las vacunas es muy alto, es muy, muy alto. Pero sí manejamos vacunas como la de la influenza, entre 40 y 60%, depende del año, que la achuntan y a veces no la achuntan mucho al virus que está circulando, tienen más o menos eso también, esos niveles de efectividad. Por lo tanto, con esa pregunta también reflejamos muy bien el efecto que pudiese tener, reducir a la mitad. Parece que el 50% no llama mucho la atención, pero cuando a uno le dicen que se reduce a la mitad tu probabilidad de enfermar, es algo importante. Súper, qué gusto ver ese nivel de aceptación de las vacunas. Mira, acá hay una pregunta sobre las embarazadas. ¿Una embarazada puede vacunarse con la vacuna Pfizer? Marcelo, Cristian. La respuesta es no. Porque la autorización, el ICP que regula es el ente regulador nacional, y los antecedentes que se presentan son en estudios de ciertas poblaciones y ciertas cohortes. Y hasta el momento no se han presentado estudios de la eficacia y seguridad en embarazadas. Entonces no está autorizado el uso en embarazadas, en resumen, básicamente. Ok, habría que esperar entonces más estudios a ver si se puede autorizar en ellas. Ese es un problema en general, y por eso muchas veces las vacunas llevan muchos años para poder desarrollarse y llevarse al mercado. Porque se necesita también probar en ciertos grupos. Por ejemplo, acá tenemos el problema de los grupos de edad. Sabemos, claro, que algunas de las vacunas se probaron en ciertos grupos de edad y no se puede aprobar para otros grupos de edad que no se ha aprobado. Y eso pasa también con situaciones especiales como personas y mujeres embarazadas, personas con alguna condición especial como que la inmunidad reducida o algunas otras condiciones, no sé, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuál es el efecto que tienen ellos, etc. Y eso lo hace un problema justamente cuando uno hace esto rápido, porque no alcanzar a tener los datos específicamente para ese grupo. Pero creo que sí hay buena evidencia de que esto está resultando para la población general, y justamente el hecho de vacunarse nos va a proteger a cada uno de nosotros, pero también va a proteger a esas personas que no pueden vacunarse todavía. Y eso es súper importante. Otra pregunta, tomando lo mismo que estabas contando, Cristian. Acá dice, ¿qué vacuna de las autorizadas en Chile es la más adecuada para personas con VIH catalogado como indetectable? Uy, no lo tengo, no lo tengo tan claro, pero una persona con VIH que es indetectable puede vacunarse con sus vacunas habituales y eso no debería tener ningún problema. Por lo tanto, la que le toque por su rango etario y su condición, porque a los de salud le ponen una, otra a otra, pero no hay una contraindicación explícita, al menos, por lo menos en el CDC con las de RNA, pero, y tampoco con la Sinovac, que yo conozco. Yo puedo complementar esa pregunta, que hay un estudio clínico que las vacunas vectorizadas con adenovirus 5 sí tendrían algún tipo de problema con personas de VIH.
Afortunadamente, bueno, de las 2 vacunas que hay aquí, ninguna es con adenovirus 5. Creo que CanSino puede ser una de las últimas que se aprobó, que es un adenovirus tipo 5, el vector. Pero en bibliografía solamente he encontrado hay una correlación leve entre problemas de salud con personas con VIH y vacunas basadas en adenovirus tipo 5. Y eso es lo que puedo comentar. Me imagino que de todas formas, independiente de la respuesta de los expertos, cada uno tendrá que verlo con su médico tratante, que es lo más indicado para su condición. Acá hay otra pregunta: ¿qué vacuna se recomienda para personas con esclerosis múltiple? El mismo criterio. Aquellas personas que tengan enfermedades de base que pueden atraer algún caso de inmunosupresión, el médico es el que tiene que autorizar. O sea, yo lo veo por un familiar cercano que está con tratamiento contra cáncer, y el médico, el oncólogo, autorizó que apenas apareciera la posibilidad se vacunara. Y así se hizo. Entonces, el médico tratante para ese tipo de casos es el que tiene que indicar si se vacuna o no, creo yo. Otra pregunta: si bien la vacuna Pfizer presenta una mayor efectividad en comparación a la vacuna Sinovac, ¿qué pasa a nivel de protección en cuanto a la aparición de nuevas variantes virales que se han descubierto hasta hoy en día? ¿Existe alguna de estas vacunas más efectiva respecto a otra? Lo que mostraste, Cristian, sobre vacunas y variantes. Sí, bueno, en realidad lo que muestra ahí, que el caso que se probaron mejor, Moderna y Pfizer, tendrían una menor efectividad, pero seguían siendo efectivas todavía. Ahí, en realidad, el término correcto es que son eficaces, porque están probadas en condiciones ideales. Cuando pasamos al mundo real hablamos de efectividad. Sí, bueno, y se están desarrollando, y esto lamentablemente, hay muchas cosas que no sabemos y no las tenemos tan claras. Han salido estudios, algunos que apuntan a que hay algún grado de protección, otros que no tanto. Incluso, por ejemplo, la de Pfizer salió en un estudio en Israel que habría una reducción, por ejemplo, de la cantidad de virus en la nasofaringe, lo que podría después pasarse y extrapolarse a que podrían incluso reducir la transmisión. Pero también son cosas que estamos todavía aprendiendo y necesitamos seguir estudiando. Y yo creo que en general cometemos un poquito el error, me incluyo, de pensar que el virus es un virus y estático, y esto es algo que es dinámico y que va cambiando, es algo normal de ir evolucionando estos virus. Por lo tanto, esto probablemente nos va a acompañar un buen tiempo y que vamos a tener que seguir controlándolo. Y hemos visto que no solamente se necesita la vacuna, que es súper importante, pero los cimientos y la base es encontrar rápido, detectarlo, diagnosticarlo, encontrar los contactos y que esas personas no se contacten con otras, para así evitar esta propagación. Por lo tanto, creo que a pesar de que pueden haber ciertos cambios, pueden reducirse la efectividad de alguna u otra, eso no reemplaza lo más importante, que justamente las medidas que llamamos de salud pública o no farmacológicas. Complementando a eso, hay un estudio que todavía no ha sido revisado por pares de Hitchings y colaboradores que hicieron un estudio en Brasil, secuenciando algunos de los aislados de una población grande de personas, y principalmente es la variante P1, es la variante brasileña, y los datos muestran que la eficacia arroja los mismos números que para el caso de la cepa normal, y lo que pasó también en los números que estarían presentados en Chile, y creo que Turquía es el otro país donde se hicieron los ensayos. Entonces, ellos sugieren que por el momento la vacuna de CoronaVac tendría el mismo nivel de eficacia con la variante P1 que con la original. Así que eso no ha sido todavía publicado o revisado por pares, pero está Hitchings y colaboradores, está disponible en internet.
voy a ser majadero con las medidas de salud pública. Fíjense que se nos olvida esto, ¿ah? Y hasta a mí se me había quedado ahora en el tintero. Las vacunas se probaron en un mundo que estaba con distanciamiento social, lavado de manos y mascarilla. Por lo tanto, la eficacia que tienen probada es en un mundo con mascarilla, y esto para hacer el ejemplo, porque son más cosas, ¿cierto? Distanciamiento social, lavado de manos. Por lo tanto, creo que, y cuarentenas. Por lo tanto, eso refuerza más aún la importancia de mantener estas medidas de control para poder reducir los contagios. Otra pregunta, una pregunta controversial. Al principio de la pandemia se habló que este virus podría ser artificial. ¿Es eso biológicamente posible? La respuesta es sí. Hoy en día, bueno, hace ya varios años el ser humano tiene la capacidad de poder crear virus. Hay una disciplina que se denomina biología sintética y uno de los grandes hitos de la biología sintética es haber creado una bacteria, haber replicado una bacteria absolutamente sintética, o sea, es decir, hecha con puros componentes de laboratorio. Y los virus nos alejan de eso. Hoy en día uno puede enviar a sintetizar genes y llegan sin ningún problema a cualquier punto del planeta. Ahora, las medidas de seguridad para el trabajo con coronavirus es tan elevado que necesitas un laboratorio de nivel de bioseguridad 3 o 4, como es el laboratorio de Wuhan, que es un laboratorio que lleva años trabajando con coronavirus y es un laboratorio de nivel de bioseguridad 4. Por lo tanto, la respuesta es sí, tecnológicamente el humano puede crear virus, pero claro, requiere instalaciones especializadas para que no pasen accidentes como los escapes de variantes patogénicas. Eso. Una pregunta para Cristian. Si una persona tuvo el virus hace unas semanas atrás y era asintomático, ¿es posible detectar con los exámenes? Me imagino que estas 2 semanas posteriores. Bueno, los exámenes de diagnóstico tienen una probabilidad de detectar lo que realmente existe, de ver la verdad. ¿Ah? Se ha visto que los PCR tienen algún grado de falla también, como todo en la vida. Y eso, claro, aumenta en los asintomáticos, aumenta cuando se hace una mala toma de muestra, por ejemplo. Entonces, claro, en asintomáticos tiene un menor rendimiento, pero eventualmente se podría. Lo otro que se ha visto, de hecho, en marzo o abril del año pasado, se detectaron un montón de casos en Corea, donde después se sometieron a cultivos celulares para determinar si es que esos casos positivos, por ejemplo, que se encontraban en las personas asintomáticas, que se encontraron bastante, y les llamó la atención, eran no viables. Eso quiere decir que eran capacidad de reproducirse, de después producir enfermedad. Y lo que encontraron es que en realidad no, y que eran pedazos de virus, pedazos de ARN, y eran, en términos simples, virus muerto que encontraron. Por lo tanto, claro, una persona podría encontrar, y se han visto reportes de personas que mantienen eso por algunos meses, o algunas semanas al menos, pero en general los asintomáticos es difícil encontrar. Cuando se encuentra así, es positivo. La pregunta siempre es si es que es una infección reciente, activa o no. Y lo otro, cuando uno hace un examen, uno recibe información. El médico recibe información. Y esa información es necesario que sea capaz de cambiar alguna actitud o tomar alguna decisión. Una vez pasada el tiempo de ¿cómo se llama? Ahí se me fue pero el tiempo de que estamos incubando la enfermedad, que son 2 semanas máximo, uno pudiese estimar básicamente que la persona, si no hizo síntomas, está sana, ¿no? O que si es que la persona tiene el virus, tiene una baja probabilidad de contagiar.
Por eso es que las personas se someten los contactos a esas cuarentenas y evitar contactos por 2 semanas. Pero para responder directo, se podría eventualmente, pero 2 semanas después es probable que no se encuentre. Hay otros métodos que podrían decir si es que uno tuvo en contacto o no, pero tampoco son tan efectivos y nos permiten después tomar alguna decisión, no nos dicen mucho más. No son infalibles en el caso. Quiero colgarme de Perdón. esa respuesta para compartir esta pantalla. Esto es una publicación donde se ve un método analítico de alta sensibilidad, como es el PCR, versus un método analítico de baja sensibilidad, como puede ser, por ejemplo, un test de antígeno o un test de anticuerpo. Entonces, como pueden ver aquí, el virus tiene un periodo de incubación que va entre 2 y 5 días, esto es variable, ¿se dan cuenta? Comienza posteriormente un aumento en la carga viral, ¿sí? Y ese aumento en la carga viral entonces permite que el método de alta sensibilidad, como puede ser un PCR, fíjense bien, detecte el virus por una ventana de tiempo. ¿Una ventana de tiempo de cuál? En la medida que la carga va subiendo, ¿cierto? Y posteriormente va decreciendo porque ya la infección va en retroceso. Si se dan cuenta, un PCR tiene la capacidad de poder detectar una ventana más amplia de tiempo con respecto a una técnica menos sensible como puede ser un test de antígeno o un test de anticuerpo. Entonces, el PCR, si se dan cuenta, puede detectar material genético y puede detectar incluso, fíjense bien, hasta pasados los 15 días desde la infección. Entonces, desde que uno empieza a la etapa infecciosa. ¿Y qué es lo que sale en los reportes? Que uno podría encontrar PCR, el máximo han sido 83 días, o sea, casi 3 meses una persona presentando PCR positivo. ¿Sí? Claro, ahí está la discusión de si eso es material genético o es un residual o bien es un proceso infeccioso que todavía está ocurriendo de manera persistente. ¿Por qué? Porque también hay ejemplos de virus que tienen la capacidad de hacer infecciones persistentes, que están constantemente presentes en el organismo, es muy baja carga viral, pero están siempre replicando, no enferman, pero están. Y eso también es una teoría que se ha implementado en algunos trabajos que muestran casos de persistencia viral de SARS-CoV-2, que podrían explicar un poco el por qué esta ventana, en algunos casos muy raros, es más amplia. Espero haber aclarado un poco el... Sería horrible este escenario, Marcelo, porque No, sería contagioso, pero un caso muy raro. no. Ojo, sí, y eso es importante. Y eso ya entra en la línea de lo que es la medicina clínica y de los casos, y tenemos excepción y casos, y la decisión 1 a 1, pero cuando uno toma una política pública, tiene que cubrir bastante. ¿Ah? Por eso, por ejemplo, cuando se somete a una persona con cáncer a quimioterapia, claro, le hace mal a muchas células más allá del cáncer, y pasa parecido con el tema de las cuarentenas, que, bueno, muchas personas que no tienen el virus se ven afectadas por esas razones para poder evitar y controlar. Y eso es un poquito lo que pasa con estas excepciones. La recomendación ahí, con la duda, es hablar con su médico, que lo oriente bien y tomar decisión 1 a 1, especialmente como hace un rato preguntaban por caso específico de alguna enfermedad. Claro, eso hay una variabilidad inmensa, pero para el grueso y para el control a nivel poblacional, claro, con las medidas que estamos tomando, uy, y está súper bueno eso, ese gráfico que muestra Marcelo, porque claro, al final se ve que tenemos como poco margen para encontrar rápido, ¿cierto? Ojalá antes de síntomas y antes de que sea contagioso y que esté en contacto con muchos. De ahí la importancia de actuar de manera anticipada y de encontrar, por ejemplo, los contactos, que son las personas con más riesgo de tener la infección. Un par de preguntas más y vamos a ir cerrando. Acá hay una pregunta que creo que fue contestada en tu presentación, Cristian, de las vacunas existentes. ¿Son capaces de protegernos contra variantes brasileñas e inglesas? Bueno, no, por lo menos en ese cuadro que le mostré, no, pero sí lo que decía Marcelo, salió esta publicación hace bien poquito,
y que parecería... Ahora consideren que en Brasil se probó esto por Butantan, por el centro, y lo más probable es que lo que estuviera circulando allá era ya o algo muy parecido, por lo tanto, por lo menos es probable, hay que probarlo, pero es bastante probable que la eficacia que se encontró era en base a esa cepa, así que eh, o una proporción importante de esos contagios eran, o no contagios, en el ambiente había esa cepa. Y acá dos preguntas sobre lo mismo, que no se mencionó sobre las personas con un grupo de sangre en particular, si hay menos susceptibilidad ser un grupo de sangre o el otro, o cierta atracción por un grupo sanguíneo. Yo no tengo conocimiento al menos de que haya algo en especial por grupo sanguíneo, y las recomendaciones o temas, la eficacia o de vacunas o probabilidad de infección por uno u otro, la verdad que no está en mi conocimiento al menos. Okay. Sí, hay un reporte temprano que intentaba hacer una correlación entre el número de infectados de acuerdo a su grupo sanguíneo, y salió una pequeña correlación entre que las personas que tenían el grupo A eran más prevalentes en infección que las que, creo que recordar que era A, luego era B, luego B y luego O, en el número de personas infectadas en la primera ola. Sin embargo, claro, es una correlación positiva, matemática, pero desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del manejo de la pandemia, desde el punto de vista de la realidad, no tiene ninguna utilidad. O sea, puede ser un número estadístico que dio en un análisis matemático, pero no tiene ninguna relevancia, y yo no lo consideraría, se lo estoy explicando, pero yo no lo consideraría como algo relevante. Es decir, el que una persona diga, yo estoy grupo O, estoy salvado, mentira. O sea, yo lo digo tajantemente, eso ni lo piense. Así que... Que habrían otros factores que claro, pudiesen explicar esa diferencia, como la una edad, habría que ver si que hay ajustes, lo que nosotros en epidemiología llamamos las variables confundentes. ¿Qué cosa está entre medio de eso y que pudiese distorsionar la relación que estamos viendo? Y eso es bien frecuente, que la ecuación te da, pero te da un resultado que no parece ser el... No es concluyente entonces. Acá hay una pregunta sobre mezclar vacunas. Por ejemplo, ¿se puede mezclar vacuna? Como, por ejemplo, la primera dosis, ponérsela con CoronaVac y la segunda Pfizer. Bueno, hay gente que le ha pasado ya, Sí, por error. que le han puesto la segunda. Y la recomendación ahí es seguir con la segunda dosis de la segunda. Bueno, y en China también el encargado de todo la salud allá, ministro de salud creo que es, habló algo también de eventualmente generar un booster o una vacuna con otra tecnología. La verdad que desde el punto de vista, y Marcelo es el experto aquí en el tema ya molecular, pero por lo menos desde el punto de vista en general sanitario no le veo algún problema muy grande en mezclar las tecnologías con probablemente un debido tiempo, distancia y todo, y probablemente en los años siguientes vamos a estar desarrollando vacunas distintas con distintas tecnologías, y que vamos a necesitar estar poniéndonos por un par de años seguramente en vacunas así. Así que yo no le veo mucho problema, de hecho me parece que sería bueno. Complemento la respuesta. En la industria farmacéutica es normal que siempre se esté pensando la forma de poder mejorar las formulaciones o mejorar las estrategias que permitan lograr una mayor eficacia y a la larga una mayor efectividad en la población. Las declaraciones de hace, creo que fue ayer o antes de ayer, era el encargado jefe del Centro de Control de Enfermedades de China. Claro, hace unas declaraciones que causaron revuelo mundial, pero la verdad es que, por ejemplo, yo las leí en el EMOL,
y el titular era horrible, o sea, yo vi el titular y dije, no, estamos en problema, y cuando lo abro y leo, claro, es algo, lo que está diciendo básicamente es, desde el punto de vista de la industria farmacéutica china, nuestras vacunas están presentando una eficacia menor que el resto de las alternativas que están ya siendo aplicadas, como por ejemplo la Sputnik, que presenta 90 y tanto, la AstraZeneca 86, y luego la de Moderna y la de Pfizer con sobre 95. Entonces, claro, desde el punto de vista de la industria farmacéutica china es preocupante que sus vacunas tengan una eficacia menor. Ese en realidad es lo que el espíritu de la declaración, y que iban a evaluar la posibilidad de poder mezclar tecnologías para poder mejorar los esquemas de tratamiento de vacunación. Y eso se hace, o sea, es posible que uno pueda, pensando en la estimulación del sistema inmune más completo con una vacuna inactivada, que tiene una mayor cantidad de epítopes, y porque tiene todas las proteínas virales, una estructura tridimensional, como una nanopartícula, entonces va a generar una respuesta inmune a lo mejor celular, y posteriormente van a querer reforzar una respuesta inmune humoral mediante un booster con la vacuna RNA mensajero, o una vacuna subunitaria con la proteína spike recombinante, y de esa manera entonces empezar a jugar con la respuesta inmune de los pacientes que permitan dar un mayor porcentaje de eficacia. Y otra cosa que también no hemos conversado es cuánto tiempo de duración va a tener la respuesta inmune protectora, ya que ese es otro gran problema, que hasta ahora desconocemos cuándo las vacunas dejan de ser eficaces, y eso también, el juego con las formulaciones puede permitir responder a esa pregunta: ¿de qué manera logro aumentar la eficacia y de qué manera podría yo perpetuar esa respuesta inmune protectiva durante mayor tiempo? Espero haber complementado bien la pregunta. Súper. Mira, vamos a cerrar con una pregunta que es en relación a los test de saliva o hisopado nasofaringio. ¿Son de utilidad en comparación con el PCR? Me imagino que se refiere al lugar de toma de muestra para hacer el PCR. A ver, voy a explicar. Cuando uno se hace un PCR, el análisis o el diagnóstico tiene varias etapas. La primera de ellas es la toma de muestra. La toma de muestra bueno, todos nos hemos hecho un hisopado nasofaringio, y es la toma de muestra estándar para los virus respiratorios. Y posteriormente fue analizada la posibilidad de poder hacer el PCR desde el RNA extraído, ya no del hisopado nasofaringio, sino que directamente desde la saliva del paciente. ¿Qué ventaja tiene eso? Al paciente lo incomodas menos, hay un menor riesgo de contaminar al personal de salud, que es el que está tomando el hisopado, porque se enfrenta a una persona sin mascarilla. Te ahorras también en el costo que tiene el kit de toma de muestra, que en algún momento llegó a ser carísimo, por lo tanto te permite, con un frasco de orina de 300 pesos versus una tórula que llegó a costar entre 5.000 a 6.000 pesos, una tórula, te sale mucho más barato. Se validó la técnica de PCR desde el RNA viral extraído de saliva, y eso permitió entonces poder simplificar la toma de muestra, pero siempre el estándar del diagnóstico fue el PCR. Como alternativa al PCR, en el diagnóstico tenemos los test de antígeno, que también se basan en una tórula nasofaringea, en donde lo que se hace es sacar los posibles virus que estén en la zona nasofaringea, y se hacen correr en una tira inmunoreactiva muy similar al test de embarazo, que es muy parecido al test de anticuerpos, pero esto detecta antígenos. Entonces, esas técnicas son menos sensibles, pero también usan tórula nasofaringea. Entonces, espero haber explicado el diagnóstico como es. Sí, quedó claro. Oye, la última, porque esto habla de escenario futuro. Está buena la conversa, entonces podríamos estar mucho rato más. Se espera un mejor escenario en cuanto a la disminución de casos a corto plazo. Me imagino que a corto plazo será un mes, no lo indica aquí la persona,
¿O se proyectan nuevas olas de contagio? Una pregunta directa del Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Santiago. Grandes amigos. No sé quién le preguntó, por si acaso. Bueno, es súper difícil proyectar. Tenemos claro, mira, hay un estadístico inglés que se llama George Box, que dijo, todos los modelos están errados, pero algunos son útiles. Y yo creo que ahí está el tema, donde después del año pasado, que muchas proyecciones veíamos ahí con las cosas más sofisticadas y todo, tratando de proyectar y achuntarle perfecto qué es lo que iba a pasar. La verdad que más importante que achuntarle perfecto es saber qué podría pasar y qué medidas hay que tomar rápidamente para poder influir en la dinámica de la enfermedad. Al corto plazo es evidente cómo estamos, yo les mostraba, estamos en una curva clara de ascenso en el país. Por lo tanto, tenemos al menos un par de semanas de ascenso de casos probablemente. El tema de hospitalizaciones también. ¿Qué va a pasar después? Difícil saberlo. Es difícil si esto va a bajar. De hecho, Israel tenía algo muy parecido al nuestro, que empezaron a vacunar y tuvo una alza, después empezó a bajar de manera importante de contagios y de casos, y también de casos graves. Así que lo más probable es que dentro del próximo mes y en las próximas 4 semanas vamos a estar viendo una tendencia que vamos más o menos parecido. ¿Ah? En algún momento, y no lo sabemos cuándo estamos en el pic, ¿ah? El pic lo vamos a ver para atrás. Vamos a estar de repente mirando los casos y vamos a mirar 2 semanas atrás y decir, uy, ya está bajando esto. Y eso va a ser una señal, pero es difícil saber cuando siempre preguntan, ¿estamos en el pic? ¿Estamos ya? Hay que considerar que muchos países han tenido piques de más del doble de los casos. ¿Qué se testea más? Se testea más. Aquí en Chile estamos testeando mucho más también. Así que es probable que sigamos superando y tengamos algunos récords más, por ejemplo, los jueves, que es donde se notan más casos. Pero es difícil saberlo. La curva de la primera ola duró 2 meses en total, más o menos, el grueso. Por lo tanto, uno debería esperar más o menos lo mismo con esto. La gran duda, y es lamentable que no puedo dar una respuesta así súper concreta, pero lamentablemente no sabemos cómo se va a comportar esto después. Creo que es interesante estar siempre mirando, bueno, Chile también está con todos los ojos del mundo, pero nosotros estar mirando a los que van un poquito más adelante que nosotros. Hay países como Arabia Saudita, como Israel, que ya han vacunado harto también, el Reino Unido también está vacunando harto, hay que ver también mucho, y quizás ciertas zonas que sean más pequeñas y hayan cubierto mejor a la población con las vacunas para ver qué efecto va a tener. La verdad es difícil, y esperemos que esto sea una ola y después vaya pasando, pero tampoco sería raro que tuviéramos después unas pequeñas olas o en ciertos lugares algunos números de casos aislados. Lo importante ahí, como los bomberos, los incendios forestales, es que una vez que apagan el incendio, ellos no se van para la casa, sino que quedan muy atentos por si que empieza un foco nuevo para rápidamente ir a encontrarlo y apagarlo rápido. Y es lo que tenemos que nosotros actuar desde el punto de vista epidemiológico con los equipos de trazadores, equipos de detección temprana de casos y encontrar rápido para poder aislar a esas personas y que no se vuelva a prender eventualmente, porque el escenario que nos muestra Marcelo con nueva cepa y esta incertidumbre amerita mantener ese tipo de medidas siempre atentas y bien implementadas siempre. Oye, muchas gracias, para no abusar más de su tiempo, Marcelo, Cristian. Nada, como mensaje final nomás transmitir la importancia de contar con información real en base a evidencia científica, como se mostró acá, de fuentes confiables, antes de tomar cualquier decisión. Y bueno, que el escenario es considerablemente mejor con cualquier vacuna que sin ella, por lo que vimos. Así que tener confianza que la luz del final del túnel que mostró Cristian se verá en la medida en que el programa de vacunación avance y junto con el autocuidado, ¿ya? Con todas las medidas ya repetidas durante todo un año y puestas en práctica, pero que no se nos olviden. Y agradecer a todas y todos por sintonizar, informarse a través nuestro. Esto va a quedar alojado en el sitio de
Secta, que es www.secta.usach.cl, en la parte de vinculación con el medio y en la subcarpeta de conversatorios. Y nada, pues nos vemos en un próximo conversatorio Secta. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo quería responder una pregunta que estaba en el chat y es con respecto a la vigilancia genómica. Claro, Chile está al debe en vigilancia genómica, aunque tiene la infraestructura y tiene las capacidades para poder implementarlo. Afortunadamente, el día de ayer, creo, o el día de hoy, se elevó en mercado público la solicitud de parte del Ministerio de Ciencia para poder presentar iniciativas de secuenciación de genomas virales. Eso es también una luz de esperanza para que entonces Chile pueda ponerse al día y podamos estar alerta y con toda la información de las nuevas variantes que puedan estar ingresando a nuestro país. Porque recuerden que ahora tenemos abierto o sea, tenemos cerrado el aeropuerto y las fronteras, pero Chile es un país que tiene un flujo grande de turistas, de personas, de comercio, de todo, y eventualmente vamos nuevamente a abrir nuestras fronteras y nuevas variantes podrían aterrizar en nuestro país. Sobre todo con el riesgo que tenemos en Brasil, con un nivel de infección brutalmente alto y un verdadero laboratorio natural de generación de cepas y de variantes genéticas que eventualmente puedan escapar a la vacuna. Por eso hay que mantener el autocuidado y vacunarse en la medida de lo posible. Y fíjense bien ahora lo que les voy a decir, con esto termino. Mis profesores en Europa, mi profesor es mayor, recuperándose de un cáncer, todavía no puede vacunarse y no tiene para cuándo vacunarse en España. Entonces, nosotros somos muy afortunados como país de poder contar con un número considerable de vacunas, poder implementar un programa de vacunación. Es cierto que probablemente vayamos a enfrentar nuevos desafíos, pero tenemos, y con esto termino, tenemos que vacunarnos si se tiene la oportunidad. Es una manera de poder entonces trabajar en conjunto como población y poder proteger a aquellas personas que no pueden vacunarse. Eso. Y aprovechar de agradecer a Claudio Martínez, José Luis Palacio y Adens González por la organización. Ha sido un gusto, siempre un agrado y feliz de estar compartiendo con Marcelo. Nos ha tocado ya un par de veces de compartir con la comunidad de la USACH y de Secta, con todos sus miembros, la verdad, y más. Y estamos para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias. Y Gracias a ustedes. disponible cuando nos necesiten o me necesiten. No sé, Cristian. No, la dupla. Listo. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Bien.